de compartir su palabra y de poder estar con ustedes hoy acá. Damos gracias a Él. Vamos a entrar de una vez en contexto porque pues el tiempo es corto. En esta noche, por la misericordia de Dios, pues nos corresponde, como decía el hermano, un pasaje bien interesante en el libro de los Hechos, en esta serie que se viene llevando a cabo todos los miércoles, que es el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Hasta los extremos de la tierra. El libro de los Hechos, algunos le llaman libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay otras personas que le llaman los Hechos del Espíritu Santo. Yo me quedo con ese concepto, los Hechos del Espíritu Santo, que se resalta allí, ¿verdad? Más que las personas que fueron usadas por Dios a través de su Espíritu. Entonces, ya el hermano leyó el pasaje, es un pasaje larguito, pero pues como les digo, es interesante leer desde el capítulo 5, del 17 al 42. Y vemos, hermanos, pues que nosotros estamos inmersos en un mundo lleno de reglas, de normas, desde el colegio, el trabajo, en la calle, tú ves reglas por todos lados, reglas de tránsito, ¿verdad? Reglas en el colegio, reglas en el trabajo, reglas en el hogar, ¿verdad? Tenemos normas y reglas por cumplir por doquier. Es un mundo de reglas y habemos personas que cumplimos las reglas y también habemos personas que violamos y rompemos las reglas. No sé si usted ha estado en los dos bandos. Normalmente suele pasar con nosotros los humanos el cumplir a veces las reglas y el no cumplir algunas reglas también, algunas reglas. Pero aquí el problema no es si usted cumple la regla o incumple la regla. Aquí la situación y el meollo del asunto es, hermano, cuáles reglas decides cumplir. Estamos hablando desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? De quiénes somos hoy día en Cristo. ¿Qué reglas decides cumplir como cristiano? ¿Verdad? Entonces es un conflicto en el que estamos por la presión social, por los amigos, por el colegio, como te digo, por conservar tu trabajo, muchas veces, ¿verdad? Por conservar tu trabajo. Entonces estamos bajo esa presión, bajo ese dilema, vivimos rodeados de leyes y de normas, que en últimas pues terminan por llenarlo a uno y saturarlo a uno, pero debemos tener claro algo, hermanos, y es que Dios siempre va a tener la última palabra y todos los juicios terrenales son revocados por Él conforme a su voluntad. Es Él es el soberano, ¿verdad? De todas las leyes, de todas las reglas y de todas las normas que puedan haber. Entonces vamos a dividir este estudio de manera más práctica en tres puntos, en tres apartes. Vamos a leer primero el capítulo 5 del 17 al 20. Vamos a leer este aparte. Leamos Hechos 5 del 17 al 20, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Recuerden, hermanos, el contexto del sermón pasado, el que nos compartía el pastor, que hablábamos de que los apóstoles, o a través de los apóstoles, el Espíritu Santo estaba realizando muchas señales, enfermos eran curados, ciegos veían, cojos se levantaban, inclusive personas de otros pueblos llegaban a Jerusalén y colocaban a sus enfermos en las calles para que la sombra de Pedro les tocase. Decía el pastor que pues no decimos que con la sombra de Pedro se curaban, pero
los apóstoles habían tomado mucha acogida en el pueblo. El pueblo dice que los alababan, el pueblo los quería porque pues estaban haciendo muchas señales, y estos fariseos y saduceos se llenaron de celos. Dice que se llenaron de celos, pero no porque los apóstoles fuesen mentirosos o porque estuvieran cometiendo algún delito en lo absoluto. Ellos tenían celos porque podían perder el poder, digamos, el monopolio que tenían ellos en esa época. Entonces su celo, el motor de la envidia de ellos era simplemente el temor de perder la influencia que tenían sobre el pueblo, que ya no les hacía caso a ellos, porque ellos pues jamás en su vida habían hecho un milagro y jamás habían hablado con el denuedo y con la verdad, y como nos revela la Escritura, que hablaban con firmeza, pero con autoridad. Dice, como quien tiene autoridad, hablaban los apóstoles lo que habían aprendido del Señor Jesús, y esto para ellos era chocante, porque ellos eran los que siempre habían sido reverenciados. Entonces, como unos pescadores y personas del común hoy recibían toda la atención del pueblo y lo que ellos enseñaban, que era justamente la palabra de vida eterna que el Señor Jesús les había dejado. Entonces, aquí se nos narra un hecho milagroso. Dice que un ángel del cielo vino y los sacó de la cárcel donde ellos los habían metido, pero dice que la cárcel no fue violentada, no hubo ruptura de puertas, los guardias estaban parados donde quedaron parados, las puertas estaban cerradas, todo estaba completamente cerrado, y ellos fueron rescatados de la cárcel. Pero en esa digamos, rescate de la cárcel, el ángel viene con un mandato divino. ¿Y cuál fue este mandato? Leámoslo nuevamente en el versículo 20. ¿Qué les dijo el ángel? Le dijo, id. No les dijo, salgan y escóndanse antes de que los vuelvan a capturar, o vayan y corran o ustedes verán si salen y huyan. No, el ángel no los mandó a eso, ni ellos tampoco hicieron eso, sino que ellos responden de manera inmediata, puede decirse, a la orden del ángel, que les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De cuál vida? De la nueva vida en Cristo, de la vida del Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor, de la vida eterna que Él había prometido para todos los que creyesen en Él, en su nombre, ¿verdad? Entonces, esta fue la orden que el ángel les dio. Ellos obedecen de manera, como les digo, prácticamente inmediata. Ellos no salen corriendo para ningún lado, sino para el sitio donde más peligro corrían, y es el templo. Otra vez al templo a enseñar. Y dice, vayan, párense firmes de pie. Les dice, manténganse en pie y prediquen. Háblenle las palabras de esta vida. Entonces, con esto estamos agotando un punto inicial que yo pues lo denominé aquí los valientes ante la oposición y el mandato divino. El segundo punto, que está desde los versículos 27 al 29, lo denominamos la autoridad divina, una decisión de vida. Dice lo siguiente: dice que ellos entraron de mañana enseguida en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y mandaron a buscarlos cuando se encontraron con que ellos no estaban ahí. Pero les dan la noticia y dicen, pero es que fuimos a buscarlo, pero no es nada. Lo que pasa es que los guardias estaban en su posición y todo estaba cerrado. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos se llenan de asombro y dicen, ¿qué puede ser? ¿Qué va a venir después de esto? Porque, ¿dónde están? ¿Cómo que todo está cerrado y dónde están? Y el capitán de la guardia es llamado también y dice, pero no sé, los guardias están parados, todo está cerrado y ellos están fuera. Llega alguien, no dicen quién, dice que llegó uno que les dijo, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel, allá están en el templo, enseñándole al pueblo. Allá están en el pueblo. Entonces, imagínense ustedes la escena
de estas personas, de los maestros, de los doctores de la ley, frente a una situación como esta? Ellos dicen que se llenaron pues también de temor y los mandaron a apresar, pero sin violencia. Fueron y, hey, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo salieron? Vamos nuevamente allá al concilio de los que lo metieron preso, pero vamos allá, pero no con violencia, para que el pueblo que no los, ¿verdad? No reaccionaran contra ellos, porque ellos tenían en bien a los apóstoles. Y eso fue lo que pasó, lo llevan delante de ellos y nos encontramos con que lo primero que les dicen cuando se presentan delante del concilio, dice que se presentan en el concilio y el sumo sacerdote lo primero que les pregunta diciendo es: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De cuál hombre? De Jesús, ¿verdad? O sea, nos quieren echar a nosotros la sangre de ese hombre encima. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y esta frase es la frase que nosotros hoy tenemos como centro de esta enseñanza, hermanos, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta frase, hermanos, es pilar, es un pilar ético y espiritual para nosotros. Esta frase para nosotros debe ser un emblema, es un estandarte que debemos llevar, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de sedición, de rebeldía contra las autoridades civiles, no. Esta expresión no nos debe llevar a pensar que debemos de desobedecer a las autoridades, porque la Biblia también nos enseña y nos dice que como cristianos debemos ser obedientes, ¿verdad? A los que han sido investidos de autoridad por parte del Señor. Que las autoridades que existen hoy son colocadas ¿por quién? Por Dios mismo. Por Dios mismo. Pero que cuando estas autoridades van en contra de lo que Dios ordena y en contra de la primera tabla de la ley, que son los principios y los mandamientos para con el Señor, cuando las autoridades colocadas allí deciden violentar esos mandamientos y o que nosotros lo hagamos, ellos están perdiendo la investidura que el Señor les ha dado y están haciendo mal uso de esa investidura y están, digamos, esa corona que el Señor les ha puesto o esa espada que les ha dado para infringir o ejercer autoridad, se pierde, se desvanece. Porque por encima de esas autoridades está la autoridad divina para nosotros, la autoridad de Dios. Por eso es un pilar ético y espiritual. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y es el título inclusive de esta enseñanza, ¿verdad? Para nosotros es la fidelidad bajo la presión que tenemos del mundo, ¿verdad? Entonces nos encontramos, hermanos, allí con un Pedro totalmente bien parado, respondiéndole a la máxima autoridad del concilio allí, de este Sanedrín, y los carea y les dice: es que yo no les estoy echando la culpa, es que ustedes mataron al Señor Jesús. Yo no les estoy echando la culpa, yo les estoy diciendo que ustedes mataron a Cristo, el Salvador. Y que no es que les queramos echar la sangre de Él, es que la sangre de Él recae sobre ustedes. Es necesario obedecer a ustedes antes que a Dios. Entonces vemos que Pedro no se defiende, hermanos, ni que usted porque se escapó, y él no se está defendiendo de cómo lo hizo, para dónde cogió, o cómo salió, o por qué está haciendo esto. Él no se está defendiendo, él está predicándole a los maestros de la ley, a los doctores de la ley, les está predicando y diciéndoles: el Señor Jesús vino, vivió una vida perfecta, ustedes lo clavaron a una cruz, ustedes lo mataron, pero ahora Dios el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y lo ha hecho príncipe y salvador para nosotros, recordando que
Jesús no, para nosotros, hermanos, hoy día y siempre, no debe ser solo el Salvador. Para nosotros, porque es que la salvación que el Señor nos ha dado es un beneficio maravilloso. Pero si usted quiere la salvación de Cristo, usted debe recibirlo también como príncipe y rey. Y como su rey, a quien debes obedecer. ¿Quieres los beneficios de la salvación de un Salvador? Debes querer también la norma, la regla de tu príncipe, de tu rey. Entonces Pedro hace énfasis en esto y en estas dos palabras. En el versículo 31 dice: Dios levantó a ese que ustedes, a Cristo, al que ustedes crucificaron, lo levantó como príncipe y salvador. Nosotros nos encontramos, hermanos, en el trabajo, por ejemplo, muchas veces en unas situaciones terribles cuando tenemos que decir no, o cuando nos ponen, hay prácticas en los trabajos que de verdad no deberíamos nosotros cumplir. Y resulta que es una práctica inclusive hasta deshonesta, y los jefes nos la ordenan, nuestros jefes terrenales. Entonces, pero ¿qué pasa con nuestro jefe arriba en los cielos? Nosotros como cristianos allí debemos sopesar a quién queremos cumplirle la regla, y a quién queremos hacer sonreír, y a quién queremos agradar. A nuestro jefe aquí, a nuestro jefe terrenal, a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿verdad? A nuestros amigos. Por ejemplo, en el caso de los niños, que cuando los amiguitos los invitan a hacer, o quédate calladita para que no nos regañen. ¿Me está escuchando alguien por ahí? ¿Alguna niña por ahí? ¿Verdad? Quédate calladita para que no nos regañen, o para que no nos castiguen. Pero tú sabes que lo que has hecho está mal, y lo correcto es decirle a tus padres y contarles la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿A quién debemos agradar? ¿A mi amiguito, a mi jefe, a mi esposo, a mi esposa, o a mi rey y mi Dios, a quien que me salvó, aquel que murió en la cruz, que es mi Salvador y que es mi príncipe redentor? ¿A quién queremos agradar? ¿A quién queremos ver sonreír? Esa es digamos, la consigna de Pedro cuando les dice: ustedes crucificaron a Cristo, pero Dios le levantó y hoy día está sentado como príncipe y como salvador. Esa es la respuesta de Pedro, ¿verdad? Lo vemos en los versículos del 5, del 27 al 29. Y luego, hermanos, vemos que los apóstoles, ellos se encuentran con los saduceos y estos fariseos y todos estos doctores de la ley se encuentran en un dilema, porque cuando ven esto y ven que se están enfrentando a cuestiones totalmente milagrosas, ellos ya vieron y dicen, ya sabían que los guardias revelaron: Señor, nosotros no vimos, quedamos como ciegos, como muertos, pero allá no llegaron los discípulos a robarse el cuerpo de Jesús. Y ellos le dieron plata a esos guardias, ¿verdad?, para que se quedaran callados. Y le dijeron: mientan, digan que los apóstoles, los discípulos de ellos, los robaron el cuerpo. Entonces este mismo Sanedrín sabía de la resurrección del Señor Jesús. Y también sabía que los apóstoles habían levantado un cojo de nacimiento. Y ahora están con unos apóstoles que estaban presos y que salieron sin violentar a nadie ni violentar nada. Y ante muchas escenas y milagros, ellos no saben qué hacer, están desesperados. Y se encuentran con unos hombres dispuestos a morir por su Redentor. Entonces, ¿qué hacen? El Espíritu Santo, aquí viene el Espíritu Santo y la soberanía de Dios actuando sobre uno de ellos, uno que se llama Gamaliel, el mismo que instruyó al apóstol Pablo. Si se acuerdan que el apóstol Pablo fue discípulo de Gamaliel, dice que es el primero, inclusive dice que es el más viejo de los rabá o los rabonis de esa época, que era un título muy elevado, ¿verdad? Era el título más elevado dentro de los maestros y doctores de la ley. Gamaliel,
se levanta dentro del concilio y les dice: saquen a los apóstoles, que necesito hablar con ustedes. Sacan a los apóstoles y Gamaliel les dice: señores israelitas, aquí nos estamos encontrando con algo difícil. Y leámoslo a la luz de la Escritura. Dice que, Señor, sí, dice 34, hermano. Ok. Dice: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen por fuera un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados. Asimismo, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vemos a Gamaliel iluminado por el Espíritu Santo, usado por Dios, porque no vamos a decir que Gamaliel era un seguidor de Cristo, o que de pronto, como algunos dicen, que puede ser que Gamaliel secretamente seguía al Señor Jesús. Entendemos que no, porque esto es como la persona que se coloca cuando está cayendo un aguacero tremendo y está dentro de la casa y está viendo, esperando a ver qué pasa el aguacero, si pasa o no pasa, pero no sale a mojarse. O sea, él hace allí de alguna manera defensa de estos apóstoles, diciendo: hey, no se metan con ellos, porque realmente las señales que ha pasado, pues no sabemos. Si son de Dios, esto va a permanecer y no podemos estar luchando contra Dios. Pero si es de los hombres, esto va a pasar igual que con los otros que se han presentado. Teudas o Judas el Celote, que era también otra persona que intentó rebeldizarse, que se levantó como salvador, y ambos murieron y ambos fueron dispersados sus discípulos. En este caso él dijo: se levanta de esta manera. Los saduceos dice que tenían mucha rabia, y dice el texto de manera en el antiguo, dice que enfurecidos, dicen algunas traducciones, estaban muy enfurecidos, pero en el antiguo, el griego antiguo, dice que estaban como si lo hubiesen aserrado por la mitad. Estaban aserrados, tenían tanta rabia que crujían sus dientes y querían matar, asesinar a los apóstoles. Es cuando Gamaliel se levanta y da esta consigna. ¿Qué piensan, la verdad? Entonces ellos convienen. ¿Qué convienen? Bueno, vamos a pegarle lo que dice la norma: 39, 40 latigazos menos 1. Y vamos a intimidarlos para que dejen de predicar. Vamos a hacerle caso a Gamaliel. Dice que acceden, estos fariseos acceden a la propuesta de Gamaliel, teniendo en cuenta quién era, ¿verdad? Entonces el consejo de Gamaliel es tenido en cuenta, y dice que si esto es de Dios, no podrán destruirlo. Pero la historia que confirma, hermanos, 2026 años después, que de quién era la obra. la obra maravillosa de salvación. ¿Y de quién estábamos hablando? De el Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Era verdad, estaba confirmado. Estamos hoy nosotros viendo de quién era esa obra. Estamos viendo que Jesús sí es el Salvador, y es príncipe y rey, y está sentado gobernando, hermanos. Y que Dios dispone en su soberanía todas estas cosas, porque mire lo que dicen para el cierre del 40 al 41. Y convinieron con él, con Gamaliel, los saduceos, que no creían en la resurrección, que no creían en lo que se estaba predicando. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, después de haberlos azotado.
de haber sido tenidos por dignos, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? Del nombre de Jesús. 39, me dice 40 latigazos menos uno, era una costumbre de la época que venía de Deuteronomio, donde la imposición de 40 latigazos para disciplinar era tenida muy estricta y rigurosa. Si usted se pasaba, o el que estaba latigando se pasaba de 40 latigazos, era pecado. Entonces ellos por si las moscas, decían, dale 39 y se te va uno, pues ya no estás pecando. Entonces siempre era 40 latigazos menos uno. Eso era, a diferencia de los latigazos que recibió el Señor Jesucristo, estos fueron con el látigo tipo judío, que era solo tiras de cuero de carnera, que de todas maneras 40 latigazos con ese aparato alcanzaba a dejarte la piel en carne viva. Se te infringían 13 en el pecho y 26 en la espalda, normalmente con la capacidad de hacerte orinar o defecar por el dolor, a diferencia del látigo que usaban los romanos, que era con tiras de cuero, pero con pedazos de metal, con huesos, que desprendían músculo, piel y que inclusive llegaban a exponer las vísceras de las personas, e inclusive algunos morían durante la lapidación. Pero estos apóstoles, hermanos, estaban gozosos de haber sufrido por causa del nombre del Señor Jesús estos latigazos, y salieron, y dice el versículo 42, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, yo creo que es la conclusión, hermanos, muy digamos, fácil de ver, es que las afrentas, los castigos, el temor al dolor y el temor a padecer cualquier cosa, inclusive la muerte, como lo demuestran los mártires de la fe hoy día, nuestros hermanos allá en los países musulmanes que van a predicar, están perdiendo su cabeza, su vida, por predicar al Señor Jesús. Entonces, cualquier cosa, hermano, que sea impuesta por los hombres, pero que vaya en contra de la ley divina y de lo que Dios nos manda, definitivamente no debe ser tenido en cuenta. Nosotros debemos hacer sonreír a nuestro Rey, debemos pensar y saber que a usted, su jefe, no lo va a salvar de las profundidades del infierno. Sus amigos no lo van a salvar, su esposo, su esposa, ¿verdad? Los gobernantes de esta tierra, nadie nos va a poder salvar. Ya el Señor Jesús, hermanos, pagó. Ya el Señor Jesús fue colgado y fue hecho maldito en una cruz, en un madero, ¿verdad? Para pagar por nuestras desobediencias. Y llévense esto como consigna, hermanos. Nosotros no obedecemos para agradar o para que Dios nos ame. Nosotros no obedecemos para que Dios nos ame. Nosotros obedecemos porque Él ya nos amó. Ya Él nos amó en la cruz. Obedecemos por amor. Obedecemos porque es justamente la respuesta que debe brotar de un corazón renovado, de un corazón que ha recibido, ¿verdad? De manera gratuita la salvación, la restauración, la renovación, y definitivamente no hay otra conclusión para esta enseñanza. ¿Qué reglas quieres seguir? ¿Las que te impone el mundo o las que el Señor ya ha dispuesto para ti por amor a ti? Porque inclusive si nos ponemos a ver las normas que Él nos impone, son solo para nuestro beneficio, porque Él no necesita que nosotros cumplamos. Si usted cumple o no cumple, eso no le quita a Dios el ser Dios.
Dios seguirá siendo Dios, contigo o sin ti. Con nosotros, Él es Dios por la eternidad y por siempre. Entonces, que sea, hermano, nuestro pensamiento y nuestro deseo siempre querer cumplir la norma y la regla y la ley de nuestro buen Dios. ¿Qué le parece si oramos para cerrar? Amado Dios, bendito Padre Santo, gracias por quitarme la tos para poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación en esta noche. Gracias, Señor, por recordarnos que las reglas de este mundo no son las que nos van a conducir a un final feliz. Sabemos, Señor, que debemos obedecer a las autoridades, pero tú nos recuerdas, Señor, que por encima de las autoridades civiles y terrenales, Señor, aquellas que quieran hacernos pasar por encima de tu ley, hacernos incumplir tu ley, Señor, incumplir tus preceptos morales, oh Padre, no son dignos de llamarse autoridad y son enemigos tuyos y están en tu contra, Señor. No queremos llegar a ser fanáticos, Señor, porque no vamos a usar esta ordenanza de tu parte para llegar al extremo fanatista o fanático, pero sí queremos, Señor, ser fieles, cumplidores. Ayúdanos, Señor, a decir no frente a aquellas imposiciones que van en tu contra, Señor. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos aleja de ti. Ayúdanos, Señor, a ser cumplidores, oh Padre. Ayúdanos a tener la disposición, el querer como el hacer, Señor bendito, para poder mantenernos firmes, Señor, a pesar de cualquier adversidad, de cualquier dolor o de cualquier situación que nos esté llevando a obedecer principios que no son tuyos, Señor. Te amamos, bendito Rey. Te bendecimos y te glorificamos. Llévanos en paz, Señor, a nuestros hogares. Llévanos en bien y permite, pues, Señor, que esta noche sea una noche para restaurarnos física, mental y espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.